En algunas ocasiones les he hablado del tema del reino de Dios. Entre otras cosas, les he dicho que el tema gobernante de la revelación progresiva que cruza desde Génesis hasta Apocalipsis es justamente el tema del reino de Dios. A su vez, he comentado que hay eruditos y académicos que no están de acuerdo con esa tesis y han propuesto otros temas que según ellos son el tema gobernante de la escritura sagrada. Han propuesto, por ejemplo, el tema de la salvación. Otros han dicho que es el tema de los pactos. También se ha dicho que es el tema de la gloria de Dios, el tema de la promesa, etcétera. Los investigadores bíblicos buscan ese tema neurálgico alrededor del cual giren todos los demás temas. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo suscribo a que este tema es el tema del reino de Dios. El reino de Dios es el tema que produce la cohesión de toda la revelación especial. Es el centro de gravedad que revela la unidad de todo el texto sagrado. El punto es que entender y estudiar el tema del reino de Dios es de suma importancia, pues le dará al expositor bíblico un panorama de lo que Dios ha dicho. Tendrá una visión holística de lo que Dios ha comunicado a través de la Biblia. Y por ende le dará mayor seguridad al exponer un texto determinado en un lugar determinado. Les cinto a estudiar el tema del reino de Dios. También he dicho que los pactos bíblicos son los brazos ejecutores del programa del reino de Dios y que estos nos dan el marco hermenéutico objetivo para así emprender la labor de interpretación. El tema del reino de Dios tiene muchas aristas y muchas dimensiones que se manifiestan. No obstante, es necesario entender algo muy importante cuando uno comienza a estudiar este importantísimo tema. El término reino de Dios, basileia, en el griego koiné del Nuevo Testamento. El término reino es importante que se entienda. Y en pro de tener un concepto bíblico-teológico de él, hay que entender que dentro de este concepto de reino hay tres líneas de pensamiento a nivel semántico que el estudioso bíblico debe dominar. Es decir, para entender de forma integral el concepto de reino,
En primer lugar, debemos entender que significa facultad, derecho, dominio, derecho a reinar. Ese es el primer nivel semántico del término reino. En segundo lugar, el término reino significa ámbito, es decir, el lugar donde se ha de ejercer ese derecho a reinar que se tiene. Y finalmente, el término reino significa ejercicio de reino propiamente tal. Recapitulemos. El término reino significa facultad o derecho a reinar. En segundo lugar, el ámbito donde se va a reinar. Y finalmente, el ejercicio de reino propiamente tal. Ahora, no significa que cuando la palabra reino aparezca en un contexto determinado de la Biblia, signifique las tres cosas al mismo tiempo. No, no, no. Es el contexto que determinará cuál de estos tres significados toma expresión en ese contexto. A la luz de la escritura, obviamente el término reino tiene estos tres significados, pero tendrá uno solo dependiendo del contexto en el cual se encuentre. El no entender esto ha llevado a algunos sistemas teológicos a tener una idea equivocada del reino de Dios. Por ende, les digo que es importante entender estos tres niveles de significado. Pero finalmente, es el contexto, el árbitro infalible e inspirado, que nos dirá cuál de estos tres significados en un determinado lugar el Señor está expresando. Les dejo este nivel de comprensión y úselo para la gloria de Dios. Nos vemos.